Bienvenidos a un episodio más de Conectados con el K. Mi nombre es Marlene Soraya Rodríguez Rodríguez, vocal puto de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. En esta oportunidad, nuestra presidenta Patricia Gámez no se encuentra presente por motivos de agenda siempre agenda del Colegio de Abogados. Pero sí que su lugar me encuentro yo como va a pasar en otras oportunidades, ¿verdad? Hoy con un tema bastante importante, podemos decir que de trascendencia, ahorita es algo que nos está llamando la atención a todos, como lo es la inteligencia artificial. Y por ello, pues, consideramos ahí sí que importante ese impacto mundial y regional de la IA en el derecho. Como un contexto, la inteligencia artificial ya no es ciencia ficción, que está transformando el derecho a velocidad exponencial. Hoy, herramientas de inteligencia artificial ayudan a redactar demandas, predecir resultados judiciales, analizar contratos masivos y hasta asistir en la toma de decisiones judiciales. Pero, ¿estamos preparados como profesión para este cambio? Esa es una interrogante que yo creo que todos los aliados de políticos, abogados y notarios de Guatemala nos hacemos. En Europa avanza con regulaciones estrictas y Estados Unidos que prioriza la innovación. Países como México, Brasil, Colombia y Perú están definiendo su propio camino. La región tiene la oportunidad de no solo adoptar, sino de adaptar la IA a nuestras realidades de desigualdad, corrupción y acceso a la justicia. Hoy ya no basta con dominar el Código Civil o el Código Penal. El profesional del derecho que no entienda la IA, ética algorítmica y la regulación quedará rezagada. Esta entrevista es una llamada a la acción para actualizar nuestra profesión antes de que sea demasiado tarde. Como datos relevantes, 69% de los profesionales legales a nivel regional reportan usar herramientas de IA generativa como ChatGPT, Gemini o Claude en su trabajo diario. Esto representa más del doble que en el año 2025. La redacción de contratos es uno de los usos más comunes de todo. Alrededor del 58% de los profesionales que usan la IA la aplica para drafting de contratos. Y más de 50 tribunales en Estados Unidos y varios sistemas en otros países están probando o implementando la IA para gestión de casos, categorización, extracción de mandatos y aceleración de resoluciones. Con este tema, el impacto mundial y regional de la IA del derecho, damos la bienvenida al día de hoy, en primer lugar, al licenciado Julio Melgar. Gracias, Quien ya sabemos que es de CAS. Y hoy tenemos una invitada bastante especial, y es la licenciada Patricia Villa. Ella es mexicana y por eso es que hoy nos encontramos por esta plataforma vía Zoom. Eres abogada de la Escuela Libre de Derecho y doctora en Derecho por Chicago Kent College of Law, con investigación doctoral sobre implementación de tecnología en sistemas jurídicos, particularmente inteligencia artificial. Es consultora en operaciones legales y LegalTech, realizando proyectos con poderes judiciales, instituciones públicas y despachos. Actualmente colabora con la CEJA, que es el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, como consultora experta en justicia digital. Ha publicado sobre diseño de IA para la Procuración de Justicia, sesgo algorítmico en sentencia penal y automatización de procesos. Coordina el Diplomado de Innovación y Tecnología Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho. También es el Consejo Consultivo de Tecnología Criminal Electoral del Poder Judicial y la Federación y del Grupo de Personas Expertas en Justicia del Consejo de la Judicatura. Bienvenida, licenciada Villa. Gracias por atender nuestro llamado. Muchas gracias, Marlene, por la presentación, y bueno, al Colegio de Abogados, desde luego, por la invitación. Me da mucho gusto poder estar aquí contigo y con Julio el día de hoy.
y bueno, pues compartir este espacio también con su audiencia. Desde su experiencia como abogada y especialista, ¿qué perspectivas más elegantes está viendo la IA en el mundo del derecho actualmente y en qué áreas se está aplicando de forma más concreta? Ujú. Pues es una pregunta muy interesante porque si bien es cierto que la inteligencia artificial como campo de conocimiento y como herramienta ya lleva mucho tiempo de estar en producción, de ser utilizada, realmente no había logrado una penetración tal como la que estamos viendo ahora, a partir de que surgen, digamos, se liberan de manera comercial los modelos de lenguaje. Entonces, pues creo que esto ha sido algo muy interesante para el sector. Realmente yo no creo que una tecnología se haya adoptado con tanto entusiasmo y con tanta rapidez por los abogados en toda la historia. Digo, tal vez el papel y todavía nos gusta mucho el papel, desde luego, pero la verdad es que eso creo que sí ha sido un parteaguas muy interesante. Desde mi experiencia ahí, los usos han sido de diferentes índoles, ¿no? Pero con estos modelos de lenguaje, lo que sí se está viendo mucho, nosotros también hemos estado levantando algunos datos al respecto, es que los usos se dividen entre elaboración de documentos, es decir, como primeras versiones de contratos, de escritos procesales, pero también ya se está empezando a usar mucho más para los temas de investigación jurídica. Entonces, digo, hay otros usos que se le pueden dar a la inteligencia artificial, pero creo que de entrada esas dos cuestiones están ya muy presentes en el día a día de muchos colegas del sector. En términos generales, ¿cuáles considera que son los principales alcances y beneficios que la IA puede traer al ejercicio profesional del derecho? Pues esa pregunta me gusta mucho y creo que la tenemos que mirar desde una perspectiva tal vez inmediata o de corto mediano plazo, pero también tener una visión de largo plazo respecto de esta pregunta. Eh, Creo que lo que estamos viendo más inmediatamente es una mayor capacidad de eficiencia que ahora tienen los abogados, es decir, de poder realizar ciertas tareas que antes tomaban mucho tiempo de una manera más rápida, más ágil, y eso sin duda alguna pues trae muchos beneficios, ¿no? Permite, por una parte, que muchos profesionales se puedan concentrar tal vez en otro tipo de tareas, tal vez más estratégicas, más de argumentación, de razonamiento jurídico, en lugar de estar, no sé, revisando 20, 30,000 documentos en una caja o en un data room. Entonces, eso de una parte creo que es algo muy significativo, muy prometedor. Hay los usos de revisión documental, creo que es algo que también a los colegas les gusta mucho, como poder poner ahí varios documentos y poder extraer qué es lo más relevante de esos documentos de una manera mucho más ágil en lugar de tener que estar haciendo estas entradas de información manualmente. Pero más hacia el largo plazo, yo lo que creo es que tenemos que evolucionar de una perspectiva de productividad individual y de estos casos de uso muy tácticos hacia una perspectiva sobre cómo replantear diversos aspectos de la profesión. Al final del día, creo que cualquier tipo de herramienta que estemos incorporando al trabajo jurídico debe tener como guía el mejorar la experiencia de las personas que están utilizando servicios legales. Y creo que en esa perspectiva, desde luego, la eficiencia nos ayuda mucho, pero creo que tenemos que mirar hacia otras alternativas, ¿no? Como por ejemplo, buscar una mayor comoditización o preempaquetado de servicios legales, pensar en otras maneras en las que se tiene que estructurar los cobros de los asuntos para generar mayor eficacia y mayor transparencia respecto de la comunicación con los clientes. Inclusive, o sea, se puede utilizar estas herramientas para mejorar la comunicación con los clientes, ¿no? Pudiendo hacer
a lo mejor estas alertas, ¿no? Ya más específicas para cierto tipo de clientes y más o menos automatizarlas, trabajos que anteriormente, si en una firma de abogados, además del trabajo jurídico, también tienen que hacer este tipo de comunicaciones, pues eso quita mucho tiempo y lo vuelve imposible. Entonces, creo que hay muchas cosas en donde tenemos que replantear y reimaginar cómo está estructurado básicamente el sector. Interesante. ¿Existe un debate sobre si la inteligencia artificial representa una amenaza para la profesión jurídica? ¿Qué tan realista es ese temor si existiera y qué aspectos concretos podría afectar o no a abogados y notarios? Pues sí, a ver, esa es una pregunta muy interesante y creo que sí hay ahí algunos temas que podemos tocar, pero creo que en esa pregunta a mí me gustaría mal parafrasear a Richard Susskind, que bueno, es un tecnólogo jurídico de alto renombre. Y él muchas veces lo que ha comentado es que nosotros los abogados estamos eh, planteando mal esta pregunta desde el punto de vista de cómo la inteligencia artificial nos afecta a nosotros, cuando lo que tenemos que estar preguntándonos es justo qué beneficios puede traer para nuestros clientes, qué beneficios debe traer para las personas usuarias, ¿no? Entonces, pues él en ocasiones ha hecho este símil sobre qué es lo que busca una persona que compra un taladro y en realidad al final del día lo que quiere esta persona, digo, puede haber muchas funcionalidades y pues se puede mejorar mucho la herramienta como tal, pero lo que quiere es colgar algo en una pared. Entonces, creo que tenemos que, o sea, en esta analogía, nosotros, de alguna forma somos el taladro, pero finalmente lo que los clientes quieren son otras cosas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que poner el foco en esos otros objetivos, y no ser tan, autorreferentes con todo respeto, ¿no? Pero desde luego que hay muchas cosas, como decía yo en la respuesta, pasada, que van a empezar a tener impactos en la profesión. De una parte, a ver, nosotros, en poco tiempo vamos a estar liberando una encuesta sobre, implementación, digamos, sobre más bien, adopción de tecnología, legal en la región. Y una de estas cosas con las que nos hemos topado es que hasta ahora no estamos viendo que la adopción de inteligencia artificial esté significando cortar puestos jurídicos en las firmas o en los departamentos legales. Lo que está sucediendo es que hay mucha gente que está siendo redirigida a otro tipo de funciones, lo cual creo que está muy bien. Pero una cosa que sí estamos viendo de manera un poco más empírica, que no está necesariamente esto capturado en un estudio, sino que lo estamos viendo a través del trabajo que hacemos con nuestros clientes, es que se están contratando menos abogados jóvenes. Es decir, como el número de personas que están egresando de la carrera de derecho están batallando un poco más para encontrar tal vez este primer trabajo. Entonces, tal vez, bueno, a nosotros que ya estamos muy penetrados en el ciclo, digamos, de crecimiento profesional y que ya tenemos una cierta experiencia de una o varias décadas, pues este tipo de tecnología no significa una amenaza tan directa en ese sentido, pero creo que sí tenemos que replantear desde el punto de la educación universitaria qué es lo que está pasando con la gente que egresa de la carrera de derecho, ¿no? Si es el ritmo y la tasa de contratación de personas jóvenes está disminuyendo, entonces, ¿cuáles son las habilidades que las universidades tienen que darle a estos nuevos profesionales? ¿Cómo es que, o sea, qué es lo que se puede ofrecer en el futuro de largo plazo a los jóvenes que están egresando o están por egresar de la carrera de derecho, ¿no? Entonces, esa, desde luego, es una parte importante de riesgo, digamos, como de impacto de proyecto de vida para quienes escogen esta profesión. Pero la otra que también tiene que ver con la pregunta anterior, pues es cómo tenemos que replantear el modelo de prestación del servicio, ¿no?
todo este tema sobre cómo es que habrá desde luego pues modelos de cobro que a lo mejor empiezan a caer un poco más en desuso o que se van a tener que combinar con otro tipo de modelos, ¿no? Específicamente el cobro por hora, no creo que vaya a desaparecer, pero en la medida en la que estas herramientas empiezan a tomar cada vez más trabajo de nivel bajo o tareas repetitivas o de mucho procesamiento de información que ahora ya se puede hacer muy rápidamente, pues entonces ese cobro por hora va perdiendo sentido. Y desde luego habrá abogados que toda la vida hayan cobrado por tarifas fijas, pero inclusive para ellos es un buen momento para replantearse de qué manera tienen que modificar su modelo de negocio para poder seguir siendo una opción relevante en el mercado para sus personas usuarias. Bastante interesante, así que hasta poder determinar en cuanto al cobro con los clientes, ¿no? Bueno, entre esa es una habilidad, pienso yo también. ¿Qué habilidades cree que los profesionales del derecho deben desarrollar como de urgente para aprovechar la IA en lugar de verse desplazados por él? Sí, pues, a ver, yo creo que lo primero que habría que decir es que, los profesionales del derecho tienen que aprender a usar esta herramienta. Y la verdad es que en muchos de los casos no es difícil usar estas herramientas, ¿no? Desde luego esto requiere un compromiso por parte de las firmas, de las empresas, de las instituciones públicas, de generar espacios de capacitación, porque sin duda alguna, digamos, aventarles la herramienta al escritorio y dejar que cada quien haga o no haga lo que quiera y pueda, pues entonces compromete el proyecto y compromete la inversión en la tecnología, porque no toda la gente tiene ni el tiempo ni las habilidades para aprender a usar correctamente estas herramientas de forma autodidacta, ¿no? Pero también parte de esta capacitación y de esta educación que de hecho, o sea, yo creo que debe existir desde el trayecto universitario, tiene que ver con los límites que tienen estas herramientas y entender algunas cosas que, bueno, de repente en todas las jurisdicciones creo que ya ha habido casos de las alucinaciones de inteligencia artificial en algún proceso judicial, y entender pues cómo se tiene que mitigar eso, estructurar un proceso de revisión de los outputs o de los resultados que da esta herramienta. Entonces creo que esas dos cosas que son de las que más preocupan a los abogados que ya están, digamos, en la trinchera. Sin duda alguna es algo muy importante. En los temas de confidencialidad también, cómo es que las organizaciones tienen que proteger la información personal o datos confidenciales que se introducen a estas herramientas, también es un tema importante. Pero ya, digamos, también como en una visión un poco más de alto nivel, eh, creo que esto nos tiene que forzar necesariamente a revalorar las habilidades, digamos, más humanas, o estas como habilidades blandas o soft skills que deberían tener los profesionales del derecho. Cuando yo estudié derecho, la verdad es que a mí me hacían mucho énfasis en las habilidades técnicas jurídicas, ¿no? En cómo interpretar una norma, cómo entender el derecho, qué es lo que sucede en un proceso de índole civil o penal, qué dijo la corte de esto, qué dijo el tribunal de aquello. Y todo eso está muy bien, pero la verdad es que yo nunca tuve ninguna conversación de parte de ningún maestro mío alrededor de estas cuestiones de cómo tratar a los clientes, qué es lo que significa dar un buen servicio, cómo logramos una comunicación empática con las personas a las que estamos atendiendo, cuál es la importancia, por ejemplo, de entender las habilidades de desarrollo de negocio y de networking como parte de la profesión jurídica. Entonces, hay muchos de estos temas acá, como por ejemplo temas de liderazgo, de mentoring, o sea, de hacer mentoría dentro de los equipos, que creo que eso es lo que va a hacer que se destaquen en el futuro algunas personas sobre otras, ¿no? Porque digo,
damos ya por hecho que estamos hablando de que todas estas personas parten de la misma base técnico-jurídica, ¿no? Todos tenemos que saber los fundamentos de nuestra profesión, pero entonces, ¿qué es lo que nos va a diferenciar? Pues sí, es el entender correctamente cómo funcionan y cuáles son los límites de esta tecnología, todas estas habilidades blandas y tener digamos, como una mentalidad que sea propensa a la innovación y que sea adaptable a los cambios que se ven en la sociedad y en los mercados. Hola, Patricia. Bueno, un gusto saludarte nuevamente, Patricia. Para quienes nos están escuchando en el podcast, queremos comentar de que Patricia estuvo recientemente en Guatemala en un evento que también promocionó el Colegio de Abogados y Notarios juntamente con la Fundación Conrad Adenauer, en donde fue un cinefol, que fue tal vez una cosa innovadora, porque realmente en una sala de cine donde se proyectó una película que se denomina Justicia Artificial y que era un tema del debate de estos desafíos que tiene el tema de la inteligencia artificial, que obviamente es como lo que vamos a encontrarnos como sociedad en los próximos años. Y en ese sentido, Patricia, digamos, pasando un poquito ya a la parte tal vez como del uso colectivo de la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque ahorita hablamos un poco de las herramientas más individuales, de cómo yo como profesional puedo o no, en todo caso, verme amenazado o no, o subirme no al barco del manejo de las diferentes herramientas que presenta la inteligencia artificial. Pero viéndolo, digamos, ya de la parte que también estas herramientas puedan servir en el uso público y particularmente en el tema de la justicia, yo lo que te quisiera preguntar, tomando en cuenta ese referente que se dio en este cineforo de ese debate si se le otorgaba o no a cierto tipo de lenguaje de la inteligencia artificial la decisión de emitir sentencias, por ejemplo, si realmente ya en la práctica en América Latina estén utilizando sistemas de justicia de herramientas de inteligencia artificial para poder ser mucho más operativos y más eficientes en la administración de justicia. ¿Tenemos ya algunos ejemplos, Patricia, que estén utilizados ya en México, en Colombia, en Argentina? ¿Cómo está ese panorama en la región? Sí, pues esa es una muy buena pregunta. Estuvo muy bien aquella sesión de debate y creo que toca un punto bastante sensible alrededor de la profesión jurídica, ¿no? Porque creo que para muchos abogados no es lo mismo revisar o redactar una primera versión de un contrato que hacer eso con una sentencia. Hay algo ahí en la función jurisdiccional que para mucha gente en el gremio parece que tiene que estar fuera del ámbito de utilización de esta tecnología, ¿no? A ver, digo, desde luego, pues existe a nivel de tratados internacionales y seguramente tanto en la Constitución de Guatemala, así como en la de México, esta garantía del juez natural, ¿no? Y eso pues se ha interpretado como pues una obligación de que sea una persona la que esté, digamos, la que sea responsable y esté a cargo de resolver un determinado asunto, ¿no? Independientemente de que ese asunto sea un tema de legalidad, equidad, constitucionalidad, ¿no? Entonces, pues creo que ahí eso siempre en muchas discusiones que he tenido de esto es algo que se mira diferente, ¿no? A un contrato comercial, ¿no? Pero sí que hay ejemplos de cómo se empieza a incorporar esta tecnología en el sector público. Parte de lo que yo planteaba como argumento en aquella ocasión es que sí es importante plantearnos cómo es que los beneficios que puede tener esta tecnología, que son muchos, se deben incorporar a la función jurisdiccional porque pues digamos, la deuda histórica que existe en nuestra región con el rezago judicial y con la falta de acceso en la justicia es innegable. Entonces, pues a mí me parece que tenemos que explorar, ¿no? Cómo se incorporan estas tecnologías. Ya hay varios ejemplos en la región. Digamos, uno de estos primeros, que es inclusive previo al despliegue de modelos de lenguaje para uso comercial, pues es el caso de Prometea en la Fiscalía de Argentina, en donde, bueno, se utilizaba justo
una herramienta de aprendizaje de máquina que permitía hacer una especie de triaje de qué tipo de asunto era y utilizar o apalancar información histórica para facilitar en esta fiscalía que se elaboraran, digamos, estos primeros borradores, ¿no? De resoluciones. Hay otro tipo de herramientas. En Brasil, también ya tienen algunas herramientas que están sirviendo para triaje. Brasil es un país gigante, obviamente, pero que también tiene un rezago judicial importante, ¿no? Entonces, si podemos, por ejemplo, no me voy a meter, digamos, como al vericueto de quién resuelve, quién hace la sentencia, si la máquina o la persona, pero tareas, o sea, que hasta son un poco más de trámite, como decidir el turno de un asunto, ver el triaje para ver qué tipo de asunto es, si a lo mejor entra un asunto urgente contra otro que tiene un plazo procesal un poco más, más extendido, pues este tipo de cosas, o sea, si la clasificación se hace de manera mucho más rápida apoyada en estas herramientas, pues no, yo no veo ninguna razón por la cual no tendríamos que utilizarlas. O sea, una de estas herramientas, por ejemplo, me parece que es la de Brasil, redujo el tiempo de triaje de 40 minutos a apenas algunos segundos. Entonces, si hacemos una suma de cuántos bloques de 40 minutos nos vamos a ahorrar en cada órgano jurisdiccional, pues es una cantidad de tiempo muy importante la que se libera para que justamente esas personas se encarguen de enfocarse en el rezago que hay en los casos que sean más complejos, en lugar de estar haciendo tareas que ya podrían ser automatizables. Ahora, lo que también está sucediendo, y eso es algo que está documentado en muchas otras encuestas, inclusive en estudios que ha hecho la propia UNESCO, es que muchas personas en órganos jurisdiccionales o personas juzgadoras inclusive están utilizando estas herramientas al margen de lo que permite o de lo que ha dispuesto sus poderes judiciales. Entonces, hay mucho uso fantasma de estas herramientas y eso es algo que nos tiene que preocupar, porque lo que nos está diciendo es que independientemente de las políticas organizacionales o de políticas públicas que tengan los estados respecto de este tema, las personas ya están usando estas herramientas y no sabemos ni qué herramientas, ni bajo qué tipo de licencia, ni con qué calidad de capacitación. Entonces, bueno, habrá a lo mejor algunos órganos jurisdiccionales que tengan muy buenos resultados, pero bajo estas circunstancias, pues también podemos esperar que habrá algunos errores y pues algunos, digamos, ahí desviaciones de uso de la tecnología que no deberíamos estar viendo. Entonces, yo creo que sí tenemos que ser más proactivos en la región sobre qué manera implementar estas tecnologías. Pero creo que también una cosa que lo dejo acá porque esto implica, o sea, esto es importante para los poderes judiciales, pero también para las empresas y los despachos. Pensamos mucho cómo utilizar la inteligencia artificial, pero no estamos reflexionando sobre cuál es la arquitectura tecnológica, la arquitectura de datos que debemos tener para soportar el uso de estas herramientas. Y eso también es algo fundamental porque, pues, en la medida en la que los datos estén mejor gobernados y mejor curados, los resultados que tengamos van a ser también mejores y el potencial de, digamos, los servicios o los productos que podemos generar con esto cambia radicalmente. Y digamos, en esa parte, Patricia, digamos, matabas eh, esa posibilidad, y eso lo vamos a ver en el último segmento sobre el tema de la regulación de estos sistemas fantasmas, de que se pueda estar utilizando ya en la práctica en sistemas de justicia en América Latina. Pero digamos, teniendo todavía no sé, regresando un poquito, y volviendo también sobre la dinámica que tenía la película y el cineforo donde participaste, es que obviamente se marcaba una posibilidad progresiva del uso de lenguajes en donde sí, digamos, ayude no solamente, por ejemplo, a reducir los tiempos, por ejemplo, de admisión de cierto tipo de demandas, por ejemplo, que pudieran existir, o el tema de la emisión propiamente ya de resoluciones definitivas, que digamos es una parte
de lo que funciona en América Latina, que tenemos una lentitud de la aplicación de la justicia. Además, hay una diversidad, ¿verdad? Porque no es lo mismo, por ejemplo, resolver un caso penal que un caso de familia, o que un caso civil de contratos, por ejemplo, o un caso mercantil. Pero, digamos, teniendo en cuenta que el proceso sigue evolucionando y que hay herramientas que se siguen desarrollando en el mundo jurídico, eh, viéndolo siempre desde esta lógica del tema de los sistemas de administración de justicia, ¿hasta dónde crees tú que puede razonablemente llegar el uso de estas herramientas? En el caso, por ejemplo, del Cineforo, se estaba marcando que era el sistema al cual obviamente se alimentan datos, que es un poco lo que mencionabas también en la parte final, ¿verdad? ¿Cuál es la infraestructura y qué datos alimentas para que lo que esté resolviéndote o te esté facilitando los diferentes, sí, los diferentes sistemas de lenguaje que se puedan aplicar para el tema de justicia? Va a depender mucho de cómo tú alimentas y qué tipo de información tú alimentas. Pero en este caso, se marcaba que ellos tenían que resolver y en sentencias. Creo yo que eso está muy, todavía estamos un poco lejos de que llegue en América Latina, pero en el funcionamiento en general, ¿hasta dónde crees tú que puede llegar a hacerse uso de estas herramientas en el tema propiamente de la administración de justicia? Sí, pues, pues es una pregunta muy interesante que requeriría tener tal vez una bola de cristal para saber qué nos depara el futuro, porque inclusive para la mayoría de nosotros, la llegada de estas herramientas a nuestro escritorio era algo que no vislumbrábamos en absoluto, ¿no? Se habló mucho tiempo de cómo es que los robots y la inteligencia artificial iban a desplazar a trabajadores, digamos, como se mal traduce de inglés, digamos, de cuello azul, trabajadores en fábricas o de otro tipo de trabajos, y al final resulta ser que lo que llegó aquí así como casi voy a decir como el asteroide que extinguió a los dinosaurios, parece ser que fueron la IA generativa y todo lo que estamos viendo ahora, que en realidad a quien más, digamos, le mueve todo el paradigma profesional, pues es a las profesiones de servicios como la nuestra, ¿no? Em, yo creo que en este momento la tecnología no está en un punto para, obviamente, asumir todas las funciones jurisdiccionales, ¿no? Ahí hay funciones de valoración de prueba, o sea, hay razonamiento jurídico, hay algunos casos pues que digamos tienen ahí matices muy diversos que, aunque a lo mejor parezcan que sean lo mismo, digamos, en una primera impresión, pues tienen ahí un nivel de matiz que justifica que se resuelvan de una forma diferente, ¿no? Creo que una de estas cosas que tal vez tocó como una fibra muy íntima de los abogados en esta película es cuando uno de los personajes decía que en la medida en la que las máquinas no razonan y no pueden tener una comprensión completa del contexto social y de las necesidades de las personas, entonces no pueden realmente hacer jurisprudencia, ¿no? Entonces estaríamos en un punto en el que la producción del derecho, visto desde el punto de vista del precedente judicial, se quedaría, digamos, estática o congelada, ¿no? Eh, Digo, creo que eso es algo que tal vez en este punto estaría yo de acuerdo con eso, pero la verdad, yo no descarto que la tecnología avance lo suficiente como para poder eh, ir mejorando estas habilidades que, aunque en estricto sentido no es un razonamiento humano, pues sí hay un razonamiento robótico ahí que pues nos puede ayudar pues a acercar más el producto de una inteligencia artificial como al producto, digamos, del esfuerzo humano, ¿no? Entonces, yo no me atrevería a decir esto nunca va a suceder. Más bien lo que creo que tenemos que pensar es cómo preparamos a las organizaciones, a la sociedad, y cómo tenemos todas las salvaguardas que necesitamos para que esto, si llega a suceder, se pueda hacer de una manera que sea correcta, que respete los derechos
de debido proceso, de recurso efectivo, de acceso a la justicia. Y de nuevo, pues eso requiere un replanteamiento de cómo funcionan las instituciones y qué tipo de inversiones tenemos que hacer a nivel de tecnología, de infraestructura, de datos, cómo tenemos que estar curando estos datos, de qué manera a lo mejor tenemos que generar herramientas que ayuden a hacer estos triajes y que justo, pues no nada más vamos a tener una diferenciación, especialización por materia, pero también debemos identificar cuáles son estos casos que son, digamos, que efectivamente son rutinarios, que son muchos. ¿Cuáles son estos casos que están ayudándonos justo a avanzar la labor de, digamos, de la jurisprudencia, ¿no? De decir el derecho, ¿no? Que hacen evolucionar al orden jurídico. Y en sentido, digamos, no contrario, pero digamos positivo, Patricia, ¿en dónde deberíamos realmente de optimizar nosotros el uso de esta herramienta en el tema de los sistemas de justicia en América Latina? Y te pongo un ejemplo. Aquí en el caso de Guatemala, no tenemos mucha información, pero por ejemplo, Cesara se anunció el año pasado que la Cámara de Antejuicios, la Cámara, creo que la Cámara de Amparos, el recurso de amparo aquí en Guatemala tiene una modalidad de revisión, obviamente, violación de derechos, ¿verdad? En el tema del debido proceso, la legalidad que existe y que tiene un componente tanto en la Corte Superior de la Justicia como hay un tribunal específico como la Corte de Constitucionalidad. En ambos, digamos, la demanda anual son más de 5,000, 6,000 amparos, de los cuales se resuelven el 40%. Y el otro 60 les pasarán 3, 4, 5 años con la que se resuelva. Aparentemente, en la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia, están utilizando un sistema que no se conoce mucho, no tenemos mucha información como para calificar cuáles sí admiten y cuáles no a trámite, por ejemplo. Teniendo ese referente en el caso de Guatemala, pero viéndolo también, digamos, en cuanto al tema de lo que puede pasar en México, en América Latina, ¿en qué manera correcta o positiva o que sea eficiente a los ciudadanos y que tengamos una justicia pronta, pudiéramos estar utilizando estas herramientas de inteligencia artificial? Ujú. Sí, es una excelente pregunta. A ver, ya he mencionado mucho este tema del triaje. Creo que también podemos pensar, a ver, esto supone que los poderes judiciales tienen un nivel, digamos, de digitalización bastante aceptable, ¿no? Porque si todos o sea, sigue estando perdido en diferentes discos duros locales de computadoras de juzgados y está en el expediente, pero en papel, y entonces ahí estamos enterrados en tomos y tomos o sea, tomos de papel, pues entonces estas cosas, o sea, la perspectiva que tenemos de utilizar esta herramienta se reduce considerablemente, pero teniendo sentencias digitalizadas o digamos estas actuaciones digitalizadas, es muy factible y de hecho sí se puede utilizar toda esta información para poder entender bien, para poder hacer primero una labor de investigación, ¿no? Si alguien en un órgano jurisdiccional necesita encontrar un precedente específico, pues a lo mejor de repente llegan casos, ¿no? Así que son muy, pues un poco, anómalos y no le ha tocado ver un caso de ese tipo nunca antes, pues entonces buscar ese tipo de información sobre cómo es que casos que involucraban ese tipo de acción en específico o a lo mejor un precepto legal que es un poco oscuro y demás, ayuda muchísimo, ¿no? Eso es por una parte, pero creo que por la otra, en general a las organizaciones o a los equipos legales, nos ha faltado a veces un poco de arrojo para ver nuestro trabajo desde un aspecto mucho más operativo. Es decir, cómo es que podemos incorporar una visualización de qué es lo que está sucediendo a mayor detalle en diferentes órganos jurisdiccionales. Digo, yo creo que así como en México, estoy segura que en Guatemala también harán estadística judicial, con algún grado de sofisticación, pero tener estos flujos de datos apoyados con diferentes tipos de inteligencia artificial permite entender, por ejemplo, no sé cuántos desechamientos tiene un órgano jurisdiccional
en qué parte del proceso se están atorando más, ¿no? Podemos saber a lo mejor en lo global cuánto tarda un procedimiento de amparo aquí y en México, pero exactamente en qué fase se están atorando. Es en el momento de admitir la demanda, es al momento de emplazar a las partes, dónde estamos teniendo estos problemas que empiezan a hacer que la justicia se vuelva cada vez más lenta, ¿no? Eso es algo que en este momento no es muy visible para muchos poderes judiciales y que serviría muchísimo para hacer una reingeniería de cómo se está llevando el trabajo al interior de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Hacer también digamos, estos primeros borradores de diferentes resoluciones, creo que es algo que también a todo el mundo ayuda. Además, si tomamos de nuevo en cuenta cuál es la carga de trabajo que existe en muchos órganos jurisdiccionales, creo que sí es bueno poder entender, poder apoyarse de estas herramientas, y lo subrayo, apoyarse, o sea, de nuevo en este momento, yo no visualizo cercanamente que se sustituya a la persona juzgadora o que la persona juzgadora deba renunciar a su responsabilidad de revisar y de conocer correctamente los asuntos, ¿no? Pero bueno, también otras de las cosas que en muchos países de la región ha habido reformas judiciales enfocadas a que haya mayor oralidad en los procesos judiciales, ¿no? Entonces eso también cambia la lógica y la capacidad de estudio y de hacerse de los elementos, contrario a como sucede en un proceso que sea predominantemente escrito. Entonces, Papel. ¿perdón? O solo de papel, no solo de papel, que no es que se lo vemos papeles. Exactamente. Entonces, hay muchas razones muy buenas por las cuales en la región ha habido todas estas reformas de oralidad, tanto en los sistemas penales como de justicia civil, pero entonces hay mucha información que se puede quedar, que se pierde ahí, se queda grabada pues en una grabación. Digo, en muchos casos los hacen ahí en CD o en un servidor, pero por ejemplo, utilizar inteligencia artificial para hacer una transcripción de voz a texto, pues también pues va a ayudar mucho después a poder procesar esa información. Entonces, pues hay muchos, digamos, como muchos usos puntuales en donde se puede utilizar esto, pero me parece que mucho de este debate a veces te va como a estos usos más controversiales, ¿no? Como la máquina que hace la sentencia, ¿no? O el robot que mide la probabilidad de reincidencia, ¿no? Que eso también era parte de lo que se veía en esta película y que, bueno, ha sido algunos de estos casos que han sido muy, muy mediáticos, pero bueno, creo que, digo, si hablamos de ese tema ahí de la medición de las probabilidades, creo que podemos tener también ahí un debate muy interesante sobre el sesgo, como normalmente sucede, pero creo que también eso nos tiene que ayudar a replantearnos cuáles deben ser las intervenciones de la autoridad cuando podemos detectar ese tipo de riesgos, ¿no? O sea, no todo, creo que no todo lo tenemos que resolver desde una perspectiva punitiva, ¿no? Correcto. Siempre con lo que vimos en la película, vimos lo del, a mí me pareció el impacto del algoritmo. Uno de los mayores riesgos a mi criterio es que la inteligencia artificial es la reproducción o amplificación de sesgos. ¿Cómo puede afectar esto en la administración de justicia? Lo vimos ahí en la película. Por ejemplo, que la medición de reincidencia, valoración de pruebas o recomendación de sentencias. ¿Cómo puede afectar esto? Sí, pues a ver, ahí la parte, o sea, creo que una de las primeras cuestiones que tenemos que entender respecto del tema del sesgo, como también conversamos en esa ocasión, es que lo que nosotros entendemos por equidad jurídica no es necesariamente lo mismo que se entiende en equidad algorítmica o equidad estadística. Entonces, hay muchas medidas, o sea, como 30 medidas de equidad estadística, que no son buenas ni malas, o sea, solamente son diferentes maneras de medir la equidad desde un punto de vista matemático, y entonces nosotros somos los que tenemos que hacer la tarea para entender, o sea, cuál de esas medidas matemáticas es la que corresponde o se ajusta mejor a una métrica o digamos a un parámetro más bien o un estándar de equidad jurídica. Entonces, ese es un tema que es súper interesante y en aquella ocasión pues no hubo mucho tiempo para comentarlo,
pero desde luego que también hay buenas prácticas para identificar y medir estos sesgos. Entonces creo que a veces, y no creo que sea con justa razón, pero a veces nos asustamos mucho cuando vemos que hay ahí un sesgo y entonces pues ya queremos llamar a los bomberos y cerrar todo y que nadie se entere de nada. Pero a mí me parece que eso en las manos correctas y con la visión correcta es una oportunidad, porque ahora sí podemos medir lo que antes, o sea, pues no teníamos ni idea que podía medirse. Entonces, si ya vimos que en cierta materia, en ciertos temas, en algún órgano jurisdiccional, hay alguna empresa que efectivamente tiene este tipo de sesgos que no digamos, que no se adhieren a los estándares o jurídicos o constitucionales, tenemos manera ya de corregirlo y de medir esa corrección. Y eso es algo que antes, o sea, ni siquiera pensábamos que se pudiera hacer. Entonces, a mí eso me parece que es una oportunidad, pero de nuevo se relaciona mucho con la visión institucional sobre cómo incorporar estas tecnologías, porque el cuidado del sesgo requiere de una política institucional que le dé un esquema de gobernanza y de buenas prácticas muy claro a la inteligencia artificial que se va a incorporar en estas organizaciones. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven el reglamento de la Unión Europea de Inteligencia Artificial, aparecen ahí bueno, además de muchas cosas y está muy largo, pero hay un montón ahí de obligaciones de lo que tienen que hacer las empresas que desarrollan y que despliegan modelos de inteligencia artificial. Y muchas de estas cosas tienen que ver con algo que ya existía dentro de las buenas prácticas o sea, de la ciencia computacional, que era tener una trazabilidad de todo el camino que se recorrió para poder desarrollar un modelo de inteligencia artificial. Y todo esto empieza por definir un problema y un objetivo. Y creo que esta parte a veces no le damos como mucho detenimiento, pero en la medida en la que tengamos un buen problema con una buena definición y un buen objetivo, va a ser mucho más fácil identificar estos sesgos a lo largo del camino y poder tener un buen monitoreo de esos modelos. Ahora no es posible que los sesgos dejen de existir, pero con estas prácticas sí que es posible reducir, o sea, mitigar estos sesgos, conversarlos, tomar decisiones sobre cómo abordarlos y tener transparencia alrededor de esto, ¿no? Creo que uno de los problemas más interesantes en esta película que vimos es que de entrada, el sistema con el que querían reemplazar a las personas juzgadoras era un sistema privado, o sea, es decir, desarrollado por una empresa privada, en donde ahí, pues básicamente, en este escenario hipotético, se estaba de facto privatizando la justicia y de una manera o hacia una empresa en donde había cero transparencia sobre cómo se estaba utilizando la información. Entonces creo que esas son cosas en las que tenemos que poner mucho cuidado y que no son directamente cuestiones que tengan que ver con la tecnología en sí misma o con los algoritmos en sí mismos. Son decisiones de política pública y son decisiones humanas de, digamos, querer desentenderse de esa responsabilidad, de no querer invertir en el desarrollo de capacidades públicas, pues digamos, someterse a empresas que trabajan en la mayor opacidad, ¿no? Y pensando en eso, por ejemplo, cuando un sistema de inteligencia artificial comete un error grave en un proceso judicial, ¿quién debería ser el responsable ahí? ¿El desarrollador? ¿El juez que lo usó? ¿El abogado que lo aplicó? ¿Quién debe ser responsable cuando ahí sí que se comete un error grave? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Creo que tenemos a veces una tentación con decir que el desarrollador es quien debe ser la persona responsable, pero bueno, si ustedes han trabajado con ingenieros en sistemas o con programadores, sabrán que normalmente son la última persona a las que se le consulta cualquier cosa.
viven encerrados en un sótano sentados al lado de un servidor, y nadie les hace caso a lo que dicen. Entonces, creo que a veces pensamos así, como si hubiera este personaje maquiavélico, atrás de la tecnología, queriendo, lograr, causar el mayor daño posible. Pero creo que la manera o sea, eso es todo un tema que depende, creo que en qué tipo de responsabilidad estemos hablando. Ahí se pueden tener reglas de cómo imputar y cómo calcular esa responsabilidad. O sea, creo que hay algunas, por ejemplo, cuando hablamos de los vehículos autónomos y demás, en donde mucho de ese cálculo pues está incorporado a lo mejor ya en los cálculos actuariales de pólizas de seguro, ¿no? Entonces, creo que ahí este tipo de cuestiones se abordan más desde esa perspectiva o desde el punto de vista, o sea, de daño de responsabilidad civil. Si estamos hablando de un sistema público, creo que ahí es que todavía por eso se hace más importante todo este proceso de gobierno del camino o del pipeline de la tubería para generar estos modelos, porque ahí podemos ver si esto fue algo completamente, digamos, algo que no teníamos manera de prever, o sea, algo imprevisible. Si alguien, digamos, obvió sus responsabilidades en algún punto del camino, y también habrá que ver, efectivamente, qué daño está causando eso, ¿no? Es un daño que realmente es algo práctica, o sea, un efecto prácticamente inocuo, o estamos hablando, no sé, ¿no? De personas que van justamente a prisión por alguna desviación de estos sistemas, ¿no? Entonces, creo que ahí lo tenemos que balancear mucho. Me parece que al final del día esto se tiene que asumir como una responsabilidad organizacional. Es algo que exista alguna, como les decía, alguna negligencia o dolo muy grave de alguien en el camino y que esto se pueda aprobar, o sea, creo que tiene que terminar siendo una responsabilidad organizacional. Y en el caso de inteligencia artificial en la justicia, pues el Estado tiene que asumir esa responsabilidad, por cualquier desviación que esté sucediendo ahí, ¿no? Y en aquellos temas sensibles como la privacidad de datos, protección de derechos humanos, la libertad de expresión, ¿qué desafíos éticos específicos enfrenta la inteligencia artificial en países como México y Guatemala? Sí, pues esto es una gran pregunta y es una gran interrogante. El uso digamos, creo que hay aquí también un tema que nos tenemos que replantear, sobre cómo vamos a tener que balancear, el interés o la necesidad que vamos a tener por estos sistemas con las protecciones legales que existen por ejemplo, de datos personales. En Europa están replanteando muchos de estas premisas, bueno, pues ya están trabajando pues en diferentes reformas a reglamentos europeos. Sí, hace algunos años yo participé en un proyecto en el Instituto de Estadística Oficial de México, que es el INEGI, y entonces, pues ahí comentaban de esta necesidad, digamos, de poder generar mejor estadística, pero para ello de poder tener acceso a diferentes tipos de datos y cuáles eran todas las barreras operativas, culturales y normativas que encontraban para hacer esto, ¿no? Entonces, en la medida en la que no tengamos esta capacidad de poder vislumbrar cuáles son estos usos correctos y de gran beneficio social, y poder utilizar esta información correctamente, creo que vamos a ir rezagando a nuestras sociedades, ¿no? Claramente hay riesgos, pero me parece que muchos de estos riesgos, tanto de libertad de expresión como de privacidad, están mucho más dictados por un tema de incentivos de mercado y de modelo de negocios de las grandes empresas que se dedican a este tipo de productos o servicios, y que a veces pues no nos detenemos mucho a pensar. O sea, nos gusta mucho hablar del algoritmo, pero no nos gusta mucho a lo mejor detenernos a pensar cómo es que hay ciertos incentivos de mercado que están generando una serie de dinámicas, ¿no? Digo, ahora actualmente
Ya de un par de años para acá se está discutiendo, por ejemplo, muchísimo el efecto que tienen las redes sociales en el desarrollo infantil y de jóvenes y de infancias, y que ese es un tema que hace 5 años era imposible tener, pero que cada vez hay más y más evidencia de cómo es que daña en muchos aspectos la sobreexposición a estas herramientas o a las redes sociales, a la juventud, ¿no? Pero ahí finalmente, esta es una opinión estrictamente personal mía, yo no veo cómo se puede configurar herramientas o digamos como espacios digitales de ese tipo que son privados, que tienen un incentivo de mercado por enganchar a las personas usuarias para crear un espacio seguro para las infancias. Me parece que son cuestiones que se contraponen completamente, ¿no? Entonces, bueno, a ver, si todo el mundo, nosotros como adultos conocemos a alguien que vive enganchado o enganchada de andar publicando todo lo que hacen, ¿no? Su primer pensamiento de la mañana, la hamburguesa que se comieron, el tráfico de mediodía, si eso le hace estos algoritmos a un cerebro adulto, pues imaginemos qué hace a un cerebro que todavía no está desarrollado, ¿no? De alguien de, no sé, 12 años, 15 años, ¿no? Pero de nuevo, pues esas son decisiones de un modelo económico y son decisiones de un modelo de negocio, ¿no? Que tomaron algunas personas para explotar diferentes vulnerabilidades neuronales y cognitivas que tenemos como especie. Sí. Y aprovechando en este proceso, Patricia, de la lógica también del mercado, porque también de una u otra manera ha determinado también el desarrollo de estas plataformas y estos mecanismos de lenguaje. Yo quisiera preguntarte, a día de hoy, o sea, ¿cuál es el debate actual que se está generando a nivel global sobre la regulación de la inteligencia artificial? Sí, pues creo que aquí en el tema de regulación de inteligencia artificial, tenemos, o sea, dos, digamos, en el mundo occidental miramos 2 paradigmas, ¿no? El paradigma europeo, que tiene una regulación, bastante detallada o estricta, basada predominantemente en riesgo, contra un modelo estadounidense, en donde la regulación debe ser absolutamente mínima y darle, o sea, rienda suelta a lo que yo voy a decir, entre comillas, le llaman innovación, pero que de nuevo me parece que tiene que ver más con beneficiar a una lista muy limitada de empresas, ¿no? Para continuar con ciertos modelos de negocio y explorar algunos nuevos sin poner muchas barreras legales o regulatorias en ese sentido. Pero creo que también en Asia están sucediendo cosas muy interesantes. China tienen un modelo muy interesante de regulación de inteligencia artificial en donde, o sea, pues sí, en un estado fuerte con un régimen de partido único, claramente promueven la innovación al interior del país, pero les ponen, digamos, límites muy estrictos a las empresas de qué pueden y qué no pueden hacer con los datos, ¿no? En donde existe claramente pues una visión de soberanía de datos muy importante, en donde cualquier empresa que opere de esa manera, pues en China tiene que mantener los datos en China y no llevárselos a otra jurisdicción. Y bueno, pues también ahí se meten un montón de temas de la geopolítica que desde luego también tienen un impacto en lo tecnológico, ¿no? Pero bueno, me parece que América Latina, de nuevo también por la tradición jurídica a la que pertenecemos, pues miramos más lo que está sucediendo en Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues hay esos modelos, ¿no? Y en esa perspectiva la que estás mencionando, bueno, también de los modelos, los esquemas, digamos, debe estar habiendo una serie como de evoluciones de la inteligencia artificial que ha pasado, digamos, de una inteligencia artificial estrecha a una general, ahora se habla de una superinteligencia artificial. En esa dinámica, Patricia, bajo tu experiencia, digamos, es relevante que en nuestros países pasemos a marcar que sí debamos de crear marcos jurídicos para regular el uso de la inteligencia artificial, un poco como lo mencionabas al inicio, ¿verdad? Que aunque oficialmente en los sistemas de justicia no hay completamente herramientas definidas o plenas de inteligencia artificial,
digamos, en la sombra se están utilizando por algunos soldadores o algunas instancias las herramientas de inteligencia artificial. ¿Debemos de llegar a esos niveles de regulación o quedarnos en un marco de directrices? Por ejemplo, tú mencionabas las directrices de la UNESCO, ¿verdad? Que son como muy relevantes en este tema de inteligencia artificial. ¿En dónde debemos actuar nosotros en nuestra región? En ese marco normativo, directrices, ¿cómo se regularía ese uso de inteligencia artificial en los diferentes ámbitos que hemos conversado? Sí, pues, esta es una pregunta muy interesante. Yo lo que veo desde México, y no sé si esto sea una tendencia necesariamente en el resto de los países de la región, es que, sí hay una proclividad hacia regular aspectos o impactos de la inteligencia artificial, pero de nuevo, muchas de estas iniciativas se enfocan al tema punitivo. Y desde luego yo no descarto ni excluyo, que deban existir, sanciones, inclusive de índole penal cuando pues, causa un daño, ¿no? Pero creo que si nos quedamos únicamente en el aspecto prohibicionista punitivo, entonces ahí sí nos vamos a quedar atrás. Yo lo que creo es que, el marco jurídico debe ayudar a habilitar estos polos o focos de innovación. Creo que ahí el abordaje que a mí me gustaría ver que existiera en los países de la región es una política de Estado que incentive la formación del talento en estas disciplinas, que incorpore de nuevo el conocimiento de esta herramienta en diferentes carreras como la de derecho, como comentábamos al inicio, que se incentiven los proyectos de investigación, la colaboración entre actores privados y actores públicos, que existan estos modelos de gobernanza, para poder tener esta trazabilidad. Es decir, o sea, que vayamos más allá de lo punitivo y que veamos de qué manera incentivamos la adopción de estas tecnologías en la región, y que de plazo, pues eso sirva también para mirar otro tipo de problemas, ¿no? Porque, o sea, podemos mañana reformar todas las constituciones para decir que la inteligencia artificial es un derecho humano, si ustedes quieren, ¿no? Llevándolo así al extremo, pero pues tenemos también en países como Guatemala o México una brecha de conectividad y digital que es muy importante atender, ¿no? Entonces, creo que ahora sí que en muchos sentidos tenemos que estar cambiándole el tren, la rueda al tren mientras sigue en movimiento, ¿no? Entonces, tenemos que estar mirando todas estas aristas de, pues, las deficiencias en digitalización, en conexión a Internet, en creación de capacidades. Y a mí me gustaría que esa discusión se viera más desde esa perspectiva. Y a nivel de ejemplos en América Latina, un poco en ese modelo que tú planteabas, ¿qué referentes crees tú que deberíamos de estar observando de cómo están intentando hacer esas regulaciones en América Latina sobre la inteligencia artificial? Pues sí, pues, a ver, esa es una pregunta interesante. A ver, creo que sí hay, esfuerzos de uso de inteligencia artificial muy interesantes en la región. O sea, existen en Chile, existen en Brasil, existen en Argentina. Desde luego que en México hay casos. De hecho, olvidé comentarles que cuando me hacían la pregunta sobre uso de inteligencia artificial en la región, este año, recientemente, un poder judicial, local, porque, bueno, como saben, México es una federación. El Poder Judicial de Querétaro anunció que tenía ya pues una herramienta de inteligencia artificial que ayudaba ya a elaborar sentencias, y la anunciaron con bombo y platillo, y decían: esta es la primera sentencia, bueno, no sé si la primera, pero al menos la primera con ese sistema y ese flujo de trabajo, pues, para apoyar las funciones, jurisdiccionales. Y debo decir, digo, no conozco el ejemplo de cerca, no he tenido el gusto de trabajar con las autoridades de Querétaro, pero por lo menos desde lo que contaban en el comunicado de prensa, pues sí parecía que habían cuidado muchos aspectos de los que estamos, platicando ahora, ¿no? Entonces, pues sí hay, desde luego, referentes en la región,
Pero digo, aprovechando que yo visito digitalmente de nuevo Guatemala y me da mucho gusto, creo que también sería importante que en todos los países de América Latina habilitáramos pues estos foros de intercambio, ¿no? En donde nos enteremos qué es lo que están haciendo otras jurisdicciones y que podamos colaborar y aprender, ¿no? Entre nosotros, digo, o sea, tenemos creo que muchas más similitudes que diferencias entre el idioma, la cultura, la tradición jurídica. Entonces, o sea, creo que América Latina podría ser un gran polo de innovación, ¿no? Si nos disciplinamos a hacerlo. Correcto. Gracias, Patricia. Y como un mensaje final, ¿qué le dirías a los profesionales del derecho en México y de Centroamérica sobre el futuro de la inteligencia artificial? Pues, a ver, yo quisiera que todos viéramos la inteligencia artificial con sano escepticismo. Sí creo que es algo que viene a revolucionar muchos sectores del conocimiento. Sí, los abogados no vamos a estar exentos de esto. Entonces, creo que no debemos caer en los extremos, no debemos pensar que solamente con pagar una licencia de ChatGPT vamos a resolver todos nuestros problemas y que ya no tenemos que hacer nada más, eso no es así, pero creo que tampoco debemos llegar al otro extremo de satanizar esta tecnología y no ver todos los beneficios que nos puede traer, ¿no? Entonces, creo que por una parte es eso, o sea, veámoslo con optimismo, pero sano escepticismo, y por la otra, pues sí no perder esta capacidad de cuestionarnos qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Esta capacidad crítica alrededor de la tecnología, de saber que hay toda una dinámica geopolítica alrededor de la tecnología, que de hecho, pues ahí México está en una discusión muy interesante con Estados Unidos, con el Tratado de Libre Comercio, porque bueno, hay un capítulo específico que tiene un impacto directo en este tipo en esta tecnología y probablemente en lo que México tenga capacidad de hacer a nivel regulatorio. Pero bueno, también poder cuestionar justo dónde están a veces estos incentivos políticos o incentivos de mercado para que las cosas sucedan de una u otra forma, ¿no? Nos quisiéramos comparar muchas veces lo que hacen este tipo de herramientas contra un ideal platónico o una perfección que no tenemos en la vida real, ¿no? Entonces creo que también en eso hay que ser un poco más, más razonables. Y pues bueno, ya, ahora sí que el futuro ya está aquí, ¿no? Nada más que a unos nos llegó antes y a otros nos llegó después. Pues muchas gracias, Patricia Vía, por compartir las experiencias, tanto el conocimiento como la experiencia que se está viviendo en México, ¿verdad? Y ahí sí que estamos agradecidos y esperando para una próxima oportunidad, porque este tema sigue y es relevante. Aquí en Guatemala, pues se está tocando de una forma, ya sea de sorprender o no, pero está llegando a Guatemala y se está aplicando, ¿verdad? Agradecemos la oportunidad y a ustedes, amigos del gremio del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Como ven, temas importantes, relevantes para nuestra profesión y estamos para la próxima.